El 3 de diciembre de 1592 moría Alejandro Farnesio, el rayo de la guerra que hizo ondear las hispanas enseñas con orgullo por buena parte de Europa. Esta es la historia de uno de los grandes genios militares de la historia, y además, por si fuese poco, es español. Pero ¿quién fue Alejandro Farnesio? Farnesio fue hijo de Octavio Farnesio, que a su vez era nieto del Papa Pablo III, y era hijo de Margarita de Parma, que a su vez era hija de Carlos V. Por lo tanto sería sobrino de Felipe II. Otro día nos ocuparemos de este árbol genealógico, pero como vemos, este tipo no era un cualquiera. Alejandro llegó a este mundo en 1545, pero es en 1571 cuando lo vemos por primera vez en batalla, y por todo lo alto, estrenándose en la galera La Real en la batalla de Lepanto, junto con su tío Don Juan de Austria. Pero primero, antes de hacer este pequeño repaso, pongámonos en situación. En 1576 muere el gobernador Luis de Requesens, que era gobernador de los Países Bajos. Los tercios, por tanto, se amotinan en Amberes por llevar un año sin cobrar. Los tercios podían pasar mucho tiempo sin cobrar, que su honor estaba por encima de ello, y si había que luchar, luchaban aún sin cobrar. Pero esta vez se amotinan, la saquean y por lo tanto las provincias lógicamente se rebelan, por lo que los tercios se tienen que marchar de allí si quieren mantener algunas provincias leales. En 1577 Alejandro debe ir en ayuda de Don Juan de Austria, recién gobernador de los recién rebelados Países Bajos, y terminaría siendo él el gobernador de estos lugares. Pero no llegó solo, con él iban otros 17.000 hombres dispuestos a sofocar la rebelión. Acamparon junto a Namur, que era una pequeña ciudad con fortaleza, pero los alcanzaron los rebeldes y se presentó la batalla de Gembloux el 31 de enero de 1578. 17.000 hombres de la corona contra 25.000 hombres de los estados generales. En esta ilustración vemos la ciudad desde la que los españoles se lanzan a por los holandeses, que están en primer plano. Las cifras desde luego hablan por sí solas. Solo 20 bajas españolas por, atención, 10.000 bajas holandesas. La primera vez que lo leí me quedé flipando. ¿Pero por qué? ¿Por qué estas cifras tan grandes? Lo que sucedió fue que se adelantó a los hombres del general Octavio Gonzaga para acosar al enemigo. Pero Farnesio mismo se lanzó a la cabeza de sus jinetes a atacar a la homóloga. Lo estaba flanqueando, aniquilándola, y cuando ésta, por tanto, salió por patas, atropelló a su propia infantería. No podía llenar el cargo de capitán quien valerosamente no hubiera hecho primero el oficio de soldado, llegó a decir. Y es que si Farnesio se caracteriza por algo, es desde luego por ponerse él en primera fila junto a sus tropas y desafiar a la muerte misma. Algo que no era nada común en la época, sino que venía más bien de tiempos de la Edad Media. Esto es solo un ejemplo de hasta qué punto resultaban letales los tercios y cuán deficientes los enemigos. Pero esto ya lo veremos en otra ocasión. Después tocó asediar Maastricht, la famosa ciudad. Para ello Alejandro contaba con 15.000 hombres. Aquí tuvo un error, y es que mandó a la infantería cuando no había más hecho que empezar el asedio. Por lo tanto rechazaron las tropas fácilmente, y fue en la segunda cuando al fin consiguió tomarla, no sin antes pretender tomarla poco menos que con sus propias manos, al morir en el primer ataque un familiar suyo. Y aquí Farnesio aprendió una importante lección, que era que prolongar el asedio era imprescindible. Esto lo aplicaría luego en Amberes. Poco después tocó usar hábilmente la diplomacia, y así se firmó la Unión de Arras, por lo que los españoles debieron salir otra vez de las provincias si querían conservar algunas, teniendo Alejandro a su disposición tan solo a católicos holandeses, que se llamaban los valones, que por su inexperiencia casi le cuesta la vida al de Austria en el asedio de Tournai, que finalmente consiguieron tomar, por lo que los mismos nobles pidieron el regreso de los tercios españoles. La parte verde claro del mapa que estáis viendo en pantalla son los territorios que habían pedido la salida del ejército, y que en teoría se mantenían fieles. En amarillo, azul y marrón son los aliados de España. Únicamente la parte roja fueron los que se rebelaron tras el Tratado de Utrecht en 1579, y sus anexiones de más clarito. Una vez que los tercios por fin estaban otra vez en Flandes,
se dispuso a tomar una de las ciudades más importantes de Europa y la mejor fortificada, desde luego, que era la joya comercial de principios del siglo, antes de ser saqueada. Era Amberes. Y para ello no captimó en gastos y construyó un canal de más de 22 kilómetros para reducir en todo lo posible el agua que rodeaba la ciudad a modo de foso. Y con 32 barcos hizo un puente para llegar a la muralla principal. Cuando estaban a punto de terminar el puente, lo que sucedió fue uno de los acontecimientos más conocidos quizás de esta batalla. Los holandeses mandarían 3 barcos minados con el fin de hacer volar por los aires el puente y que las tropas no pudiesen cruzar. Afortunadamente para los nuestros solo llegó a impactar uno, pero desafortunadamente para los nuestros esa explosión causó 800 muertes católicas. Una barbaridad. Y casi le cuesta la vida al mismo Farnesio, ya que al parecer estaba por esa zona y le derribó la onda expansiva. Pero las heridas no fueron a más y consiguió reincorporarse. Después de varios ataques, los irlandeses ya desesperados enviaron el último ataque, que lo formaban 160 barcos, que no eran galeones del océano, sino que eran barcos de menor calado. Pero en el cuerpo a cuerpo pues no tenían nada que hacer, ya que estaban los castellanos, que eran prácticamente invencibles, con los italianos, y gracias a ello repelieron la ofensiva. El propio Farnesio fue el que encabezó a sus tropas con espada en mano, y no cuida de su honor ni su estima a la causa del rey el que no me sigue, que vendría a ser más o menos quien tenga honra que me siga. Por fin, en agosto de 1585 consiguió entrar en Amberes. La noticia desde luego retumbó por toda Europa y llegó a emocionar al propio rey Felipe II, que a altas horas de la madrugada dijo a su hija nuestras Amberes. Desde luego aquel tuvo que ser un gran momento. Después de Amberes la toma de las ciudades continuaba una tras otra, pero ya estamos en 1587 y la Armada Invencible estaba cerca. La misión de Alejandro no solo era tomar las plazas de Ostende y Sluis, pudiendo tomar la última, sino que además debía embarcar a sus tercios para por fin rendir Inglaterra. Pero por desgracia, por circunstancias que ahora no vamos a explicar, no consiguieron embarcar y pues ya conocemos la historia. Pero no embarcaron, entre otras cosas, por el carácter de Farnesio, que ya se verá reflejado más adelante. Pero toda vida del héroe tiene su fin, y desgraciadamente mientras asediaba la ciudad francesa de Quebec a favor de los católicos y contra los calvinistas de Enrique IV, un mal arcabuz disparó, le impactó la bala, la herida se le complicó y murió tiempo después. ¿Por qué? ¿Qué hacía Farnesio en Francia? Pues básicamente lo llevaron contra su voluntad, ya que él quería seguir en Flandes, porque estaba a punto de conseguir la victoria total, de conseguir otra vez todas las plazas y terminar con el asunto. Pero Felipe II, si tenía planes de conquistar China, pues cómo no, quería ayudar a los católicos de Francia. Y se lo llevaron allí. Entonces Farnesio lo que hizo fue: vale, yo estoy aquí, pero por lo menos quiero que mis tropas sigan combatiendo en Flandes y terminen lo que yo he empezado. Por tanto, parte del presupuesto que se destinó a Francia lo destinó él a Flandes, que sería un poco de tráfico de capitales, no sé si se podría decir así. Felipe II se enteró, se enfadó muchísimo y tenía intención de sustituirle y, si era necesario, incluso arrestarle. Esto debió ser una deshonra, un deshonor tremendo para la época. Pero no se llegó a enterar de que lo iban a sustituir porque murió antes de ello. Y bueno, nada más. Este es un pequeño resumen de lo que este hombre consiguió para las armas españolas y desde luego de lo que significa para la historia de España y los Países Bajos. Esto es un resumen por encima. Si alguien está interesado en leer más, abajo en la descripción del vídeo dejo un enlace a un artículo que he escrito a partir de lo que aquí he dicho. Y nada más. Si os ha gustado esto, pues compartirlo, que yo creo que vale la pena al menos conocer un poco por encima una de las grandes figuras militares que tenemos en España. Muchas gracias y nos vemos en otro vídeo.